extensionmedios.com, impactando tus sentidos. Por estar aquí. Empezaré presentando a mis compañeros de mesa. Está Ana Francis Moore, es una activista de los derechos sexuales de la diversidad desde hace 10 años, una mujer muy comprometida con el tema del respeto y la tolerancia a las opciones sexuales diversas en este país, que además es cabaretera, miembro del grupo de las Reinas Chulas, que son muy chulas, porque además son mis ahijadas, y que hacen cabaret, esa extraordinaria escena, ese extraordinario teatro allá en Teatro del Vicio, en el Distrito Federal. Tiene 3 años Ana Francis publicando una columna en la revista MX que se llama Manual de la Buena Lesbiana, y que además se ha convertido en un libro. Ella va a estar hablando de este tema del Estado laico, homosexualidad e Iglesia Católica. Les presento también al sacerdote Raúl Lugo. El padre Lugo es un hombre comprometido con el trabajo pastoral en todos los ámbitos. Sus primeros contactos con el tema de la diversidad sexual fue a través de los enfermos de VIH. Él siempre ha estado con los más necesitados, es un exponente de la teología de la liberación, y como tal, pues como ustedes saben, no hay muchos en este país que escriban. Tiene un libro que escriban sobre diversidad sexual. Tiene un libro que se llama La Iglesia Católica y la Homosexualidad, que fue editado por una editorial española, y que casualmente por aquí no hemos encontrado todavía editorial, pero lo vamos a promover, ojalá y se pueda publicar aquí, porque es un texto fundamental en este tema sobre la relación entre las distintas opciones sexuales y el catolicismo. Él, precisamente por este trabajo que hizo, este libro de la Iglesia Católica y la homosexualidad, pues fue, no vamos a decir perseguido, pero sí presionado por el Vaticano. Como ustedes saben, estas son las técnicas que utiliza la Santa Sede cuando alguien disiente de sus políticas arcaicas. Y fue sometido a un proceso de examen de doctrinas durante 2 años y medio. Él padeció estos procesos que son extenuantes y que son verdaderamente injustos para la gente que está, para los sacerdotes que están comprometidos con estas causas. Terminó este proceso con una notificación del Vaticano y, bueno, afortunadamente sigue su trabajo pastoral desde Yucatán, y ahí obviamente con una serie de problemas, pero sin dejar su compromiso social. Lamentablemente ya no enseña en los institutos. Él durante muchos años fue profesor de escuela, ya no, pero sigue defendiendo desde distintas posiciones dentro de la Iglesia Católica la diversidad sexual. O sea que es un auténtico privilegio tener a estos dos exponentes de los derechos humanos en México. Dicho esto, quisiera yo entrar en una especie de prólogo en materia, señalando que para referirnos al Estado laico en México, bueno, pues hay que remontarnos a 1910, a luchas incluso anteriores por separar lo que es la Iglesia y el Estado, lo que son las cosas de Dios y las cosas sociales y políticas, 2 cosas que están absolutamente consagradas en nuestra Constitución, en el Constituyente de 1917, a pesar de esa guerra cristera en el 26. Bueno, pues evidentemente hubo luchas, estiras y aflojes, porque la Iglesia no quería perder sus privilegios, y aún hoy en día no los quiere perder, pero las leyes consagran este derecho de los mexicanos a la laicidad, y obviamente en 1940 se pactaron algunos privilegios, pero fue hasta el 92 con Salinas de Gortari, en aquella ley de asociaciones religiosas y cultos públicos, cuando se consagraron algunos privilegios y bueno, seguimos en este proceso. Yo creo que hay que decir que siempre, de manera sistemática, que México ha ido hacia adelante, la Iglesia Católica en este país se ha encargado de dar marcha atrás.
en esta evolución para provocar involuciones de muy distinta índole a lo largo de la historia de este país. Y ustedes pueden solamente coger un libro y ver perfectamente los ejemplos. El último intento que se ha dado por consagrar, por respetar el Estado laico es en la reforma del pasado mes de febrero, que se dio al 40 de la Constitución, al artículo 40, para que incluyera la característica de Estado laico. Por supuesto, con mucha oposición por parte del Partido Acción Nacional. Como ustedes bien saben, Felipe Calderón llegó al poder aupado también por el brazo del Yunque, por la ultraderecha religiosa del Partido Acción Nacional. Y yo quisiera empezar esta mesa preguntando dónde está el Estado laico en México, porque en la práctica vemos que este Estado laico es sistemáticamente violado por los ministros de culto, particularmente por algunos, ¿no? Hay figuras llamativas, pues como el de Onésimo Cepeda, que dice que el Estado laico es una jalada. Bueno, es su particular opinión, pero el Estado laico está consagrado en la Constitución. Y obviamente lo que vemos y lo que analizamos en esta Feria Internacional del Libro, y celebro que la FIL, a la cabeza con Nubia Macías y con en la presidencia Raúl, hayan aceptado que se abriera este espacio para comentar estos temas tan importantes, particularmente porque en Jalisco el Estado laico tiene dos grandes violadores de manera cotidiana. Por una parte, el señor gobernador Emilio González, que ha hecho pues, de su gobierno un nexo muy directo con la Iglesia Católica, concretamente con el cardenal Juan Sandoval Domínguez. Y bueno, tenemos ahí los 90 millones de pesos, 30 de ellos ya entregados para la construcción del Santuario de los Mártires, 30 millones de pesos para la Ruta del Peregrino, 1 millón de pesos para el Templo de Yahualica, 15 millones de pesos para el Banco Diocesano de Alimentos, 800,000 pesos, figuras navideñas donadas al Vaticano, un total de 136 millones de pesos. O sea que el Señor va dando los dineros de los jaliscienses a la Iglesia con absoluta libertad y muy cuestionado, ¿no? Precisamente por esta simbiosis con el cardenal Juan Sandoval Domínguez. Y hablar pues de un gran exponente que viola los principios constitucionales del Estado laico como el cardenal Juan Sandoval Domínguez. Aquí vamos a hablar de ellos dos porque son la actualidad. Por una parte, el gobernador ha dicho de manera insultante, inaceptable en un Estado de Derecho, que le dan asquito los matrimonios del mismo sexo, algo que nosotros no podemos permitir, y por eso hemos hecho esta mesa para hablar de tolerancia, para hablar de diversidad sexual y para hablar de las violaciones a este Estado laico. Y por parte de Juan Sandoval Íñiguez, pues se junta también en el cardenal esta violación porque ha dicho que los ministros de la Suprema Corte, como ustedes saben, fueron maiciados para aceptar las reformas en el Distrito Federal que permiten, afortunadamente, los matrimonios del mismo sexo. Entonces, dicho esto, con esta actualidad que les doy de marco, también comentarles que va a hablar Ana Francis, luego el padre Lugo, y después daremos la palabra a la comunidad de aquí de Jalisco, que también va a ser acto de presencia. Entonces, empiezas ahijada para dar entrada a esto y posteriormente, por supuesto, un turno importante de preguntas y de opiniones por parte de ustedes para hacer de esto un debate sano, tolerante y necesario en estos momentos. Bueno, buenas tardes. Yo les agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá. Yo escribí algunas cosas. A mis 37 años me estoy dando cuenta de que ya no debo de escribir en Arial 10, pero haré mi mejor esfuerzo. ¿A quién se encomienda, dado el Estado laico, una buena lesbiana? Ya apesta Navidad, y a mí las festividades religiosas me ponen a pensar mucho, más de lo que yo quisiera. Preguntas existenciales atacan mi espíritu, tales como ¿por qué hacemos asueto en la Navidad y en la Semana Santa si se supone que el Estado mexicano no cree en el Niño Dios? ¿Por qué hay ofertas navideñas desde octubre? ¿Por qué no el Maratón Guadalupe Reyes lo declaramos de una vez Guadalupe Madres?
y ya nos dejamos de hipocresías. Para una que es una simple mortal educada como católica, ¿qué significa Estado laico? Yo fui educada como católica. Al mismo tiempo soy de esa generación a la que todavía le tocó en la primaria que don Benito Juárez fuese considerado casi un santo, que había quitado de las manos muertas de la iglesia las tierras y les había puesto un estate quieto. Dicho estate quieto comprende la fundación del Estado mexicano. A mí me enseñaron en la primaria que el Estado laico era algo así como una característica muy non plus ultra de nuestra nación, que nos permitía ver por encima del hombro a casi todos los países de América Latina. En la primaria, y que quede claro que yo fui a una primaria pública como cualquier otra, en una colonia de clase media en la Ciudad de México, es decir, que no fui a una primaria que sonara comunista, que fuera como Mártires del Esme o alguna cosa así. En mi primaria, la iglesia era considerada un ente de peligro al que había que tener a raya, porque si te descuidabas, te echaban encima y te echaban a perder tu país. Por supuesto que hicimos misa para salir de sexto, pero la directora de la primaria, de forma muy republicana, se deslindó de responsabilidades. Fue cosa, decía ella, de los padres de familia. Dato curioso, aunque los padres de familia generalmente eran madres de familia, de todos modos se llamaban padres de familia. Y luego de repente la historia cambió. El discurso oficial empezó a ser que la neta es que todos vamos a bautizos y 15 años, así que ¿para qué nos hacemos? Y que cuando menos nos dimos cuenta, ¡zas!, ya teníamos un presidente besándole el anillo al Papa. Y ahora resulta que del presupuesto de cultura le damos millones y millones a la basílica y a cuanto antro eclesiástico, según acaba de decir Juana, se les ocurre abrir. ¿Dónde se ha visto que la basílica o que el Vaticano necesite dinero? En el nombre de Dios. ¿De dónde sacan valor para sacarle al presupuesto de cultura para eso? Y mis enseñanzas de la primaria. A mí la verdad siempre me costó mucho trabajo creer, católicamente hablando. Recuerdo las misas del domingo como ese espacio para dormir con los ojos abiertos, ver el techo y aguantar con entereza porque eventualmente llegaría el momento del esquite y las galletitas de comal. Por más que intento, no logro acordarme de ninguna oración. Las canciones sí me las aprendí, pero porque me gustaba ver a las muchachas del coro. Hice mi primera comunión, mis 15 años, pero del catecismo no se me pegó nada. De por sí era como muy complicado comprender que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son como las semifarmacias. O sea que son lo mismo, pero no es igual. Y luego ya si le agregabas al niño Dios, que en realidad le hacía la competencia a Santa Claus en Navidad y a los 3 Reyes Magos, entonces la Santísima Trinidad ya se me hacía cuarteto como los Beatles. ¿O cómo? Incluso mi mamá me enseñó que para que Dios me escuchara, antes de dormir había que rezar de rodillas al pie de la cama un Padre Nuestro y pedir por nuestros seres queridos, o sea, por ella. Yo así lo hice sistemáticamente. No sé si Dios me escuchó, porque nunca me contestó. Cosa que siempre me pareció una descortesía. Yo pensaba además que sí me podía contestar, porque si yo era una niña, ¿qué le costaba contestarme? Ante las partes incomprensibles del catolicismo, mi mamá y yo nos echábamos unos diálogos más o menos como estos. Mamá, ¿pero dónde está Dios? En el cielo, hijita. Como yo veía a Superman, me parecía súper chido vivir así, ¿no? Pero luego mi mamá me aclaró que no, que Dios sí vivía en el cielo, pero no volando ni encima de una nube, sino en todos lados. Entonces, ¿Dios es el cielo?, le preguntaba. No solamente, Dios es el cielo y la tierra y las cosas y las plantas. Dios eres tú. Y la verdad, yo no soy Dios. Hay algunas señoritas en la historia de mi vida que me han dicho que soy una diosa en ciertas ocasiones, que francamente me parecería poco elegante presumir. Pero la neta, no soy Dios. Así que además de que Dios no vive en el cielo como Superman, resulta que Superman no existe, aunque a Superman sí lo vi en la tele y en el cine. ¿Y por qué Dios no se ve, mamá? Pues porque no quiere que lo veamos. ¿Pero qué no es más fácil creer en Él si lo vemos? Pues claro, pero es que a Dios no le gustan las cosas fáciles, por eso hay que tener fe. Y luego no quieren que uno vaya a terapia. Como para qué rayos me sirve un Dios que le gustan las cosas complicadas. Recuerdo que en el bautizo de mi sobrina Mónica, yo tenía 8 años, le pregunté a mi mamá, ¿por qué le mojan la cabeza? Pobrecita, se ve que no le gusta nada. Pues para lavarla del pecado original, contestó ella. Y a mí me van a perdonar. Pero yo conocí a esa niña desde